y tu gracia me encontró. Te escuché desde las aguas, tú me llamaste, calmaste el mar y pude ver el horizonte. Un nuevo día, conmigo estás. Y es que yo no sé cómo explicar que no existe otro igual, y Cristo tú abriste mi corazón, me amaste sin condición. Mi Dios indescriptible es tu amor. Tú me buscaste y tu gracia me encontró. No puedo entender ni explicar, tu amor eterno nunca me abandonará. Me has hecho libre, me das aliento. Ahora el cielo vive en mí. Es un sonido lleno de gracia. Mis manos alzo, te adoro a ti. Y es que yo no sé cómo explicar que no existe otro igual, y Cristo tú abriste mi corazón, me amaste sin condición. Mi Dios indescriptible es tu amor. Me buscaste y tu gracia me encontró. No puedo entender ni explicar, tu amor eterno nunca me abandonará. Indescriptibles, oh, oh, oh. Indescriptibles, oh, oh, oh. Indescriptibles, oh, oh, oh. Indescriptibles, oh, oh, oh. Tu amor me salvó, solo gracia, solo Dios. A Jesús seguiré, donde vayas yo iré. Indescriptible es tu amor, tú me buscaste y tu gracia me encontró. No puedo entender ni explicar, tu amor eterno nunca me abandonará. Indescriptibles, oh, oh, oh. Indescriptibles, oh, oh, oh. Indescriptibles, oh, oh, oh. Indescriptibles, oh, oh, oh. Vamos llegando a la finalización de esta primera parte. De este discurso, de uno de los últimos discursos que dio Jesucristo antes de ir a la cruz, ¿sí? Antes de llegar a ese sacrificio vicario que permitió que cada uno de nosotros pudiésemos acceder a la salvación y recuperar esa relación perdida con Dios. Pero es importante que ahora cerrando esta primera parte, la parte de la parábola, del mensaje de Juan 15, que podamos entender qué hay en el pensamiento de Jesucristo. Acá hay dos posiciones fuertes, dos pensamientos fuertes que hay en el corazón de Jesús. Uno es, como lo hemos comentado, una importante reseña que él trae del pueblo de Israel. Y por otro lado, la insistencia en permanecer aferrados a la cepa, en permanecer aferrados a la vid, para poder disfrutar de la misma esencia de Jesucristo y de esa conexión que tiene Jesús, el Señor, con el Padre. Acá vamos a ver en esta parte del mensaje cómo constantemente Él está sugiriendo que permanezcan en Él, y ese sentido de permanencia es porque se da entre Jesucristo y el Padre. Esa misma relación que tiene Él con su papá, quiere que nosotros tengamos con Él y que tengamos con su Padre. Bien, para comenzar, vamos a hablar, como se titulaba el mensaje, ¿sí? Obediencia más que impaciencia. Jesús nos va a hablar
la importancia que tiene la obediencia en el desarrollo del discípulo, en el desarrollo del cristiano, lo importante que es cuando nosotros somos cristianos, la herramienta de la obediencia. Es muy bueno para también autoevaluarnos y decir si realmente soy un buen discípulo del Señor, si realmente soy un verdadero seguidor de Cristo, si realmente me cabe el título de cristiano, es poder observar en nuestra vida si se está dando una obediencia a Dios. Si me acompañás en el capítulo 15, versículo 9, Jesús, cerrando esta parte de la parábola, dice: así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Bien, en esta finalización del desarrollo de esta parábola, Jesús concluye con una idea, con un pensamiento principal, es que obedecer nos permite a nosotros poder permanecer aferrados a Él y poder permanecer aferrados a su Padre, a la voluntad de su Padre. Nosotros muchas veces hemos pensado que el gran enemigo de la obediencia o lo contrario a la obediencia es la desobediencia, pero la realidad es que el enemigo principal de la obediencia es la impaciencia, es decir, cuando nosotros no podemos administrar, ¿sí?, nuestras necesidades y el tiempo del cumplimiento de Dios cuando nosotros le pedimos o anhelamos que Él haga algo o que Él transforme o restaure algo en nuestra vida. Bien, como seres humanos, desde niños, nosotros somos personas impacientes. Si usted observa la vida de un niño, si tiene un niño chico en su hogar, se va a dar cuenta que el pequeño está constantemente pidiendo que todo se le entregue ya, que todo se haga como él quiere, que constantemente él se esté supliendo la necesidad o lo que él necesita, porque de por sí humanamente somos caprichosos. De hecho, si nosotros vemos una imagen en el jardín del Edén, vamos a ver cómo Eva, al probar el fruto, no esperó la respuesta de Dios o la consulta a Dios a ver si lo que estaba haciendo estaba bien, pese a que Dios lo sabía, sino sencillamente le ganó la impaciencia por descubrir y por redefinir el bien y el mal desde su propia voluntad. La impaciencia es una característica humana y es una característica que también se da cuando nosotros tenemos una fe inmadura. ¿Por qué? Porque el nacer de nuevo, como dice Pablo, que cuando nosotros llegamos a Jesucristo, cuando nosotros nos bautizamos, somos nuevas criaturas. No es una metáfora, ¿sí? Es una realidad espiritual. Nosotros nacemos y después de que conocemos y de que aceptamos a Jesucristo, nosotros nos convertimos en bebés espirituales. Una marca, un signo evidente de que hay inmadurez en nuestra vida es querer todo impacientemente, ¿sí? Hay muchas personas, hay muchos de nosotros que como cristianos hemos pasado un montón de años en el Evangelio, un montón de años asistiendo a la iglesia y aún seguimos siendo impacientes y no podemos esperar los tiempos, los verdaderos tiempos que tiene el Señor para nosotros, para el cumplimiento de las cosas que nosotros le hemos pedido. Bien, hay 3 puntos que vamos a observar hoy desde la palabra, ¿sí? El primer puntito es que la obediencia doblega nuestro carácter humano para que se forme el carácter de Cristo. ¿Cómo puedo yo saber si realmente mi carácter, ¿sí?, es el que está gobernando mi vida o si realmente el carácter de Cristo es quien me está ayudando a seguir adelante y a entender esta nueva vida que tengo? Este es un proceso que se va dando con el tiempo y que depende muchísimo de la obediencia. Nosotros vemos cómo cuando nosotros llegamos al Señor, luego de que hemos aceptado la propuesta de salvación, aún queda dentro nuestro un carácter que está acostumbrado a decidir y a resolver todas las situaciones desde nuestra propia perspectiva, desde nuestro punto de vista. Yo recién les decía que Cristo tiene en sus pensamientos, en su corazón,
la imagen del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, así como nosotros, cuando nos acercamos al Evangelio, actuaban de una forma muy parecida. Ellos estaban acostumbrados a resolver y a subsistir por sus propias formas. De hecho, era un pueblo bastante impaciente, un pueblo que constantemente estaba tentando al Señor y estaba poniendo a prueba al Señor sin esperar realmente lo que el Señor tenía para ese pueblo, para su pueblo amado, que como dice la palabra, que había hecho un montón de señales que le habían demostrado que Dios era el Dios de ese pueblo, que los había escogido, que los iba a cuidar, que iba a sustentarlos, a sostenerlos, a darles seguridad en ese nuevo proceso. Es lo mismo que nosotros tenemos que tener en nuestra mente, que cuando nosotros aprendemos a obedecer, que cuando nosotros entendemos la herramienta de la obediencia en nuestra vida, quien toma control de nuestra vida es el Señor. Bien, el segundo punto es que la obediencia demuestra el señorío de Jesús en mi vida y vence la impaciencia. Cuando Jesús comienza su ministerio, antes de comenzar su ministerio, hay un reflejo en lo que va a ser el nuevo pueblo que Él viene a establecer. Es un reflejo que se debe dar en la vida de la iglesia nuestra, ¿sí? Son características que debe tener la iglesia como un nuevo pueblo de Dios. Si recordamos un poco ahí la narración de la tentación de Jesucristo, vamos a poder observar, ¿sí?, que el mal, el diablo, lo que hizo fue acortarle o proponerle acortar el camino de lo que ya Jesús tenía, ¿sí?, de lo que el camino que Jesús iba a recorrer y que había sido propuesto por el Padre para que nosotros pudiésemos acercarnos a esa salvación. En el relato de la tentación nosotros vamos a ver tres cosas que son fundamentales y que son los que generalmente en los tiempos de hoy nos generan la impaciencia. Por un lado, cuando el diablo tienta a Jesús en ese estado de ayuno que él estaba, ofreciéndole que siendo hijo de Dios él puede convertir las piedras en pan, ¿sí?, lo que le está mostrando el mal a Jesús es diciéndole: Dios no se está preocupando por tus necesidades básicas. Fíjense en cómo al no obedecer, cuando nosotros estamos viviendo una vida cristiana, lo primero que tendemos a pensar que el Señor no contesta nuestras oraciones y que realmente Él no se está ocupando de nuestras necesidades primordiales, ¿sí? Pero Jesús, obedeciendo la Escritura, entendió que el mal lo estaba tentando. ¿Qué era lo que estaba haciendo Satanás en ese momento? Lo que estaba haciendo es intentar acortar los tiempos y resolver a través de una falsa enseñanza, a través de una falsa creencia, a través de una fe falsa, permitiéndole o diciéndole a Jesucristo que Él podía cortar esos tiempos, ¿sí? Dios tenía todo un plan de salvación, un proceso en el que Jesús iba a inaugurar el reino de los cielos en la tierra, debía ser conocido, aprendido por cada uno de nosotros, y si Él aceptaba la propuesta de Satanás, nos hubiese privado de todo ese desarrollo, de todo eso que quedó como testimonio y que forma parte de las Escrituras, para que nosotros podamos revisar nuestra vida, para que nosotros podamos formar ese carácter de Cristo y dejar de lado nuestro carácter humano. Nos hubiese privado de todo eso si Jesús hubiese acordado los tiempos. La verdad es que realmente pudiese haber ganado en una persona que no hubiese estado posicionada en la voluntad de Dios, pudiese haberlo ganado la impaciencia. Es decir, que el mal le estaba ofreciendo acortar el camino. Bien, el segundo punto atenta directamente en contra de la fidelidad, ¿sí? De decir: yo creo en el Señor, yo confío en el Señor. El mal le está diciendo que él se ponga en el pináculo del templo y que se arroje, y que, como estaba escrito, Dios lo iba a sostener en sus manos, iba a mandar ángeles para cuidarlo y para que no le pasara absolutamente nada. Eso podría haber demostrado de forma rápida, tentando a Dios, de que realmente Dios estaba en control y en respuesta de una necesidad inmediata. Esto al Señor
le hubiese dado una evidencia grande en el pueblo de Israel de que Dios estaba con él. Muchas veces nosotros también actuamos de esta forma. Nosotros decimos, vamos a orar o voy a pedir para que esta enfermedad salga de mí, y vas a ver cómo cuando salga de mí te voy a demostrar que realmente podés creer en Dios, porque Dios es un Dios que cumple su promesa, Dios es un Dios que sana, y realmente no es así, porque Dios no quiere que nosotros demos un testimonio de que tenemos un Dios, como nos comentaban recién en el comentario de la presentación. No tenemos una lámpara donde tenemos un Dios que es como Aladino. No es un Dios al que nosotros frotamos una lámpara y le pedimos. Dios tiene todo un proceso de desarrollo de nuestro carácter para que nosotros podamos crecer y madurar y dejar de ser niños espirituales. Y el último punto, ¿sí?, que realmente hubiese reducido a una decisión esos 3 años de ministerio que tuvo Jesús, es que si él se arrodillaba delante de Satanás y lo reconocía, todas las personas de ese momento, todos los pueblos, los reinos de ese momento hubiesen sido entregados a Dios. Le hubiese acortado la predicación del Evangelio, el establecimiento del reino, pero realmente nada de esto estaba en la voluntad de Dios. Era sencillamente una situación de impaciencia. En ese momento el Señor estaba probando su carácter. Él era 100% humano, Él era Dios encarnado, pero estaba viviendo como una persona como yo, como vos, estaba viviendo y estaba demostrando que no debemos ser impacientes y sino sencillamente esperar los planes de bien que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Bien, el tercer punto y el último punto es que la obediencia trae bendición. ¿Sí? Si bien los mensajes que hemos estado compartiendo nos ha ayudado a través de esta metáfora de la vid a desarrollar un sentido de permanecer a pesar de la situación, a mostrarnos que cuando nosotros pedimos debemos pedir conforme a la mente de Cristo, pero este tercer punto tiene una perspectiva muy positiva, y es de saber que el Señor te va a bendecir. Hay en la vida del cristiano un estado de bendición, ¿sí? Un estado que no depende particularmente de nuestras necesidades inmediatas, de nuestras necesidades urgentes, de lo que nosotros podemos pedir ahí y que se cumpla en el instante. Es una bendición que está sentada, una bendición que nos ayuda a crecer y que está sentada en la obediencia a los mandamientos del Señor. Para reforzar esta idea, como yo te decía al principio, Jesús está posicionado en lo que él conocía del pueblo desobediente de Israel, del pueblo impaciente de Israel. Y él en esta partecita que me gustaría citarte un texto que está en Deuteronomio 6:1, dice: estos son los mandamientos, preceptos y normas que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara, para que los pongas en práctica en la tierra de la que vas a tomar posesión. Y en el versículo 2 viene una parte muy importante, dice: para que durante toda tu vida, tú y tus hijos y tus nietos honren al Señor tu Dios, cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que te doy, para que disfrutes de una larga vida. Escucha, Israel, y esfuérzate en obedecer, así te irá bien y serás un pueblo muy numeroso en la tierra donde abundan la leche y la miel, tal como te lo prometió el Señor, el Dios de tus antepasados. Acá podemos ver cómo la idea de la obediencia está estrechamente relacionada con la bendición. Muchas veces pensamos que el camino, si bien seguir a Cristo no es una decisión sencilla, tener una vida conforme al carácter de Cristo no es sencillo, también podemos decir, conforme a la palabra y al texto del Señor, que cuando nosotros obedecemos y llevamos una vida de obediencia en el Señor, nosotros somos bendecidos. Esto tiene dos aspectos fundamentales. Primero, que por lógica, al cambiar tu vida, ¿sí?, al comenzar a actuar como realmente el Señor quiere que actúes, hay una bendición lógica. Se acomodan las relaciones, se acomodan la relación con nuestras diferentes áreas, con nuestra área económica, con el área de los sentimientos, con nuestra área de la salud. Muchas veces, lo hemos estado diciendo, cómo está ligada la salud a la fe. Y todo eso, cuando nosotros comenzamos a ser personas obedientes en el Evangelio,
todo eso deriva en una bendición lógica. Pero por otro lado, hay una bendición extraordinaria, una bendición sobrenatural, que es la que nosotros muchas veces no tenemos ni siquiera dimensionada, ¿sí? Cuando sabemos y cuando reconocemos y vivimos una vida como hijos de Dios. Una bendición que realmente en nuestra vida natural nos sorprende. Una bendición que muchas veces se ve evidenciada en milagros, en situaciones sobrenaturales que nos acontecen a nuestra propia vida y que Dios está en control de cada una de esas situaciones. Entonces, para cerrar este mensaje, podemos decir cómo el Señor Jesús ha venido desarrollando en esta parábola de la vid, en esta parábola de la rama que se mantiene aferrada a esa cepa y que da buenos frutos, como el Señor nos está diciendo que si nosotros permanecemos, ¿sí? Permanecemos con una vida obediente, permanecemos espiritualmente aferrados a Dios, vamos a tener una verdadera vida no solamente de buenos frutos, no solamente vamos a ver el cambio en nuestro carácter natural, sino aparte vamos a tener una verdadera vida de bendición. No debemos ser impacientes, tenemos que aprender a escuchar, a obedecer y a esperar cómo el Señor nos bendice a través de una respuesta que Él tiene para cada uno de nosotros como sus hijos. Que Dios te bendiga. Espero que estés en esta semana estudiando un poco más el mensaje. Hay unos lindos textos acá para que vos puedas desarrollar. Este texto que te leí, este último texto en Deuteronomio, es el texto que antecede a la explicación de los 10 mandamientos. La semana que viene vamos a estar posicionando en el mandamiento número 11. ¿Sí? Nosotros sabemos que hay 10 mandamientos, pero Jesús nos va a dar un 10º mandamiento, un mandamiento número 11, fundamental para el desarrollo de la vida cristiana, fundamental para el desarrollo de las relaciones dentro de la iglesia. Bueno, nos estamos viendo la próxima semana. Muévete, Señor, ven y obra un milagro hoy. Tu mano moviéndose está. Sé que tú llegarás a la tumba de cada Lázaro. Tu voz llamándome está. Sé que puedes hacerlo, mi Dios, hazlo otra vez. Todo es posible, todo es posible en ti. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla, y sé que nunca me fallarás. Todo se cumplirá por el poder de tu espíritu. Tu viento moviéndose está. Mis murallas caen hoy, así como las de Jericó. Derrumba todo en mi interior. Sé que puedes hacerlo, mi Dios, hazlo otra vez. Todo es posible, todo es posible en ti. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla, y sé que nunca me fallarás. Todo es posible, todo es posible en ti. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla, y sé que nunca me fallarás. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla, no has perdido una batalla, nunca fallarás. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla, no has perdido una batalla, nunca, nunca.
batalla, no has perdido una batalla y sé que nunca